El bestiario de Axlin. Guardianes de la Ciudadela. Capítulo 19. Axlin miró a su alrededor, desconcertada. Se sentía como si acabase de despertar de un profundo sueño. De nuevo se oyó la voz de Tux. ¡Axlin! Ella sintió enseguida la mano de Zane sobre su brazo. Calma. Respira hondo un par de veces. ¿No lo ves todavía? Axlin pestañeó sin comprender. Míralo, allí está el muy bastardo, indicó entonces él, señalando el tronco de un árbol cercano. Ella tuvo que forzar la vista para descubrirlo y lanzó una exclamación de sorpresa cuando lo hizo. Se trataba de una criatura del tamaño de una comadreja, que estaba aferrada al árbol con 4 garras menudas y afiladas y una larga cola prensil enrollada en torno al tronco. Tenía las orejas grandes, similares a las de un murciélago, y unos enormes ojos saltones que miraba a un lado y a otro como si estuviese enloquecido. Su piel moteada se confundía a la perfección con la corteza. Un lenguaraz, murmuró Zane. Puedes acercarte, está solo. Si los otros no se han atrevido a asomarse todavía, ya no lo harán. Axlin avanzó hacia el monstruo, espoleada más por su propia curiosidad que por las palabras del muchacho. El lenguaraz abrió la boca y volvió a gritar. ¡Zane, por favor, que alguien me ayude! La chica dio un respingo. Era exactamente la voz de Kinaxi, y si no hubiese estado mirando el lenguaraz en aquel mismo momento, no habría sido capaz de creer ni por un instante que aquellos sollozos desgarradores no eran humanos. Me ha engañado, murmuró. ¿Era este monstruo todo el rato? Zane asintió, y Axlin sacudió la cabeza. No lo entiendo. ¿Has oído alguna vez a tu madre gritar así? No, por suerte, pero los lenguaraces lo hacen muchas veces. El lenguaraz lanzó una carcajada aguda y estridente, y volvió el cuello hasta que su cabeza quedó prácticamente boca abajo en una postura extraña e imposible. Clavó su mirada en Axlin y entonces gritó, con una voz diferente. ¡Axlin, por favor, ayúdanos! Tux, susurró ella. Su cuerpo se movió hacia adelante, siguiendo el impulso de correr para salvarlo, pero Zane la detuvo entre sus brazos. ¡Quieta! No le creas, no lo escuches. Ella gimió angustiada y sacudió la cabeza. Se esforzó por pensar con frialdad. Pero, ¿cómo puedes saber? Míralo fijamente. Míralo cuando habla. Si lo ves, no te puede engañar. Axlin obedeció. La criatura le dedicó una mueca espantosa antes de volver a gritar, esta vez con la voz de Seira, y después de nuevo con la de Nixie. La joven se retorcía inquieta entre los brazos de Zane, pero por fin su mente asumió que aquellas voces no eran reales, y contempló el lenguaraz con incredulidad. Es imposible que haya oído eso en alguna parte, murmuró. Esas personas viven muy lejos de aquí. Y probablemente nunca han gritado de esa manera, añadió Zane. Con un poco de suerte, matizó tras pensarlo un instante. El lenguaraz rió de nuevo y volvió la cabeza hasta devolverla a su posición habitual. Axlin pensó que ninguna persona podría hacer aquello sin desnucarse. ¡Axlin! ¡Zane!, gritó la criatura, de nuevo con la voz de Kinaxi. ¡Ayudadme! ¡Os lo ruego! El chico suspiró y soltó a Axlin. Bueno, ya he tenido suficiente. Fin de la lección. Algo silbó junto a la cabeza de la muchacha y lo siguiente que vio fue al lenguaraz clavado al tronco, ensartado por la lanza de Zane, con los ojos desorbitados y la lengua colgando entre los dientes como un guiñapo babeante. Ni siquiera había tenido ocasión de gritar. Hubo un murmullo entre las copas de los árboles, como si una legión de ardillas se escabullesen a toda velocidad. Después, silencio. Axlin lo agradeció profundamente. Sabía que aquellos gritos no eran humanos, pero la removían por dentro como si lo fueran. Se volvió hacia Zane, tratando de centrarse. ¿Había más monstruos en los árboles? Me habías dicho que este estaba solo. No quería ponerte nerviosa. Había más, pero estaban callados. Solo atacan cuando su víctima casi ha perdido la razón.
Contra humanos conscientes de su engaño nunca se atreven, aunque lleven ventaja numérica. Aisling contempló al lenguaraz empalado con desagrado. Es asombroso que puedan imitar la voz de la gente con tanta precisión. Pero lo que no puedo entender es que sepan exactamente qué voz deben utilizar, qué deben decir y a quién. No pueden saberlo. Tengo la teoría de que, de alguna manera, sacan ese conocimiento de sus víctimas, de nuestros recuerdos o nuestros pensamientos. Aisling se volvió para mirarlo y él se encogió de hombros. ¿Se te ocurre una mejor explicación? Ella sacudió la cabeza. ¿Y qué hay de ti?, le espetó de pronto. ¿Qué quieres decir? Las voces con las que ha intentado engañarme pertenecen a personas que viven muy lejos de aquí. Yo podía tener dudas, pero tú, ¿cómo puedes saber que se trata realmente de un lenguaraz? ¿Y si tu madre hubiese estado en peligro de verdad? ¿Podrías arriesgarte a no acudir a su ayuda? Sabía que no era mi madre. Las voces de los lenguaraces se parecen mucho a las de los humanos, pero no son humanas. Tienen ese tono vacío, ¿entiendes? Como si no hubiera nada detrás. No, a mí me parecían reales. Yo sé que noto la diferencia. Hay que prestar atención. Pero se puede distinguir sin problemas. Si eso fuera así, Zane, los lenguaraces serían inofensivos. Y no lo son. Hicieron caer tu aldea, ¿recuerdas? Él inclinó la cabeza, pero no dijo nada. Volvamos a casa, propuso. Creo que ya hemos tenido suficientes monstruos por hoy. Recuperó su lanza y el cadáver del lenguaraz cayó al suelo como un pellejo desinflado. Caminaron un rato en silencio, hasta que Zane preguntó de pronto: ¿Quién es Tux? Aisling sonrió. La voz del muchacho sonaba forzada en su intento de fingir que no le interesaba especialmente la respuesta. Estuvo tentada de responderle que no era nadie importante, que hacía mucho tiempo que no lo veía o algo por el estilo. Pero las palabras del lenguaraz habían despertado en ella recuerdos profundamente enterrados y, con las emociones todavía a flor de piel, respondió: Era el chico con el que me iba a casar. Zane acogió la información con un silencio cauto. Aisling añadió: Pero ahora ya no importa. Eso fue hace mucho tiempo. Había calculado 1 año y medio o tal vez 2. A estas alturas, se habrá casado ya con otra chica y tendrán un hijo, o puede que un par. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿qué es lo que salió mal? Aisling suspiró. Ah, bueno, yo quería viajar por el mundo para estudiar a los monstruos, y eso no es compatible con casarse y formar una familia. Tuve que elegir. Zane pareció aliviado, y el corazón de Aisling empezó a latir un poco más deprisa. No se lo había imaginado. Estaba interesado en ella de verdad. «Hiciste bien, entonces», opinó. «¿Tú crees? Si elegiste marcharte a pesar de todo, es que no lo querías de verdad. Probablemente no habrías sido feliz a su lado». «Bueno, eso tú no lo sabes», replicó ella un poco ofendida. Había querido mucho a Tux. Renunciar a él y dejarlo atrás había sido la decisión más difícil de su vida. «Si quieres a alguien de verdad, te quedas a su lado», opinó Zane muy convencido. «También podría haberme acompañado él», hizo notar Aisling. «Era un buen patrullero. No se las habría arreglado mal en los caminos». Había pensado a menudo en aquella cuestión después de marcharse, aunque en sus conversaciones con Tux ninguno de los dos lo había planteado siquiera. Este hecho había ayudado a Aisling a mitigar su nostalgia. Ella había considerado la idea de renunciar a sus deseos para quedarse en la aldea, pero él ni siquiera había imaginado la posibilidad de partir junto a ella. ¿Era mejor que yo?, inquirió Zane con curiosidad. ¿Contra los monstruos, quieres decir? Por supuesto que no. Se planteó entonces si estaba preguntando por preguntar o si de verdad quería llegar a alguna parte con aquel interrogatorio. A Aisling no le gustaban los rodeos, de modo que se detuvo, lo miró a los ojos y replicó: ¿Y tú? Si consideras a una chica especial, ¿estarías dispuesto a partir con ella? Zane buceó en su mirada muy serio. No lo sé, murmuró. A lo mejor ella estaría dispuesta a quedarse. El corazón de Aisling golpeaba salvajemente contra su pecho. Conocía las reglas no escritas del galanteo
y hasta aquel instante se las había arreglado para pararles los pies a todos los muchachos que se le habían insinuado. Por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, no tenía claro que quisiera seguir haciéndolo. Intentó serenarse. Quizá Zane solo estaba interesado en acostarse con ella. Después de todo, era joven y no tenía muchas posibilidades de conocer chicas en aquel enclave tan aislado. O tal vez sí sentía algo más, pero en aquel momento, Aislinn no estaba segura de qué era lo que prefería. Una parte de ella deseaba dejarse llevar y no pensar en nada más, pero la voz de la razón le decía que sería demasiado fácil enamorarse, y si lo hacía, tal vez ya no tendría valor para darle la espalda y marcharse de allí. Me pregunto qué clase de chica querría quedarse aquí el resto de su vida para ser mangoneada por tu madre, bromeó. Él sonrió, alzó la mano y le acarició la mejilla con la yema de los dedos. Aislinn se estremeció, entornó los ojos y reprimió un suspiro. Estaba ardiendo por dentro y deseaba que Zane la estrechara entre sus brazos. La intensidad de aquel sentimiento la asustaba un poco. Me pregunto qué clase de chico estaría dispuesto a dar tumbos contigo por los caminos para catalogar monstruos, contraatacó él. Y Aislinn se encontró a sí misma respondiendo: tal vez uno que no tema a los monstruos, un cazador y no una presa. Zane inspiró hondo y acercó su rostro al suyo. Aislinn aún podía apartarse y detener aquello, pero las emociones habían terminado por barrer cualquier rastro de racionalidad discrepante. De modo que aguardó a que él la besara, temblando con expectación. Pero no la besó. Se limitó a acariciar su cabello con suavidad. «Llevas el pelo más corto que yo», observó. «Es por los dedos largos», respondió ella. Él frunció levemente el ceño mientras evocaba lo que había leído en el libro de Aislinn. «Ah, ya. Los monstruos que se llevan a los niños agarrándolos del cabello. Y a los adultos también». Zane enredó sus dedos en los rizos negros de Aislinn, pero después desvió la mirada, incómodo, y ella comprendió que no se atrevía a besarla. Lo encontró enternecedor. El cazador que no temía a los monstruos no osaba, sin embargo, tomar la iniciativa ante una chica. «Eso es que le gusto de verdad», pensó de pronto. Cuando un muchacho requebraba a una chica con la única intención de divertirse, no solía preocuparle tanto la posibilidad de ser rechazado. «Zane», susurró, y él la miró de nuevo. Atrapado en su mirada, en esta ocasión fue capaz de vencer su timidez e inclinarse más hacia ella. Sus labios rozaron los de Aislinn, y ella cerró los ojos y se dejó llevar. Alargó las manos para abrazarlo, y de repente, él no estaba allí. Dejó de sentir la calidez de su aliento, la presencia de su cuerpo junto al suyo, y abrió los ojos sin comprender. Lanzó una exclamación de alarma al ver que Zane había enarbolado la lanza para mantener a distancia a una criatura de pelaje rayado, patas largas y flexibles como las de un felino y cabeza gruesa, rematada por un largo hocico erizado de dientes. Lo que llamó la atención de Aislinn, sin embargo, fueron los 3 apéndices que le brotaban de la base del lomo y que batía amenazante como látigos letales. Un 3 colas, maldijo para sus adentros, y se apresuró a cargar la ballesta. «¡Aislinn, atrás!», dijo Zane. Entonces una de las colas del monstruo se proyectó hacia adelante y se enrolló en la lanza del chico, que tiró de ella, tirando de liberarla. Hubo un forcejeo y la lanza se partió en 2. Zane dejó escapar una maldición, desenfundó el machete y se arrojó sobre el 3 colas. La criatura saltó, pero no hacia él, sino hacia Aislinn. El joven cazador se movió como un rayo para corregir el movimiento. Hizo un quiebro en el aire y arrojó el machete contra la criatura, pero falló, y no pudo evitar que el 3 colas cayera sobre la chica y la derribara en el suelo. Ella gritó. Zane se lanzó sobre el monstruo, pero entonces este chilló, se revolvió un instante y se quedó inmóvil antes de que el joven lo alcanzara. Zane se detuvo, desconcertado. Aislinn, jadeante, se quitó de encima el cuerpo del 3 colas. Le había disparado a bocajarro. El extremo del virote que lo había matado de forma tan fulminante aún sobresalía del pecho de la criatura. Aislinn se incorporó, sucia, maltrecha y aún temblando. ¿Cómo has hecho eso?», balbuceó Zane impresionado.
El extracto de tejo es bastante eficaz contra los tres colas, murmuró ella. En realidad, el mejor es el de belladona, pero tenía preparado este virote desde que nos atacó el abrasador. Y por eso, Zane no la dejó continuar. Se había dejado caer de rodillas junto a ella y la abrazó con fuerza, como si temiese que los monstruos se la pudiesen llevar en cualquier momento. «Qué cerca he estado», susurró casi en su oído. «Maldita sea, qué cerca he estado». Aisling, perpleja, no fue capaz de responder. El muchacho se separó un poco para mirarla a la cara, y ella descubrió que tenía los ojos húmedos. «Estoy bien», pudo decir por fin. «No pasa nada». Pero él sacudió la cabeza. Parecía furioso de pronto. «No, sí que pasa. Me he distraído. No debería haber hecho eso». «No ha sido culpa tuya. Podría haberte matado si hubiese prestado más atención». Aisling colocó las manos sobre sus hombros. «Oye, tranquilo. No es la primera vez que me ataca un monstruo, ni será la última. Esto no se me da tan bien como a ti, pero tampoco estoy completamente indefensa, ¿sabes?». Zane desvió la mirada para completar su carcaj con un nuevo respeto. «El disparo era bueno», dijo, «pero es raro que un tres colas muriera tan deprisa de una herida así. En teoría, debería haber tenido tiempo de matarte de un zarpazo antes de desplomarse». «Es por el veneno. Ya te lo he dicho». Aisling respiró hondo. «Aunque también es cuestión de suerte y de llevar cargado el proyectil adecuado. Porque en medio de una pelea quizá no te dé tiempo a cambiarlo. Los tres colas son vulnerables al tejo y a la belladona. Sin embargo, el extracto de acónito no les hace nada. Y es la sustancia más letal que sé preparar». Se encogió de hombros. «Aún no he probado con ellos la mandrágora, el estramonio ni la dedalera, por lo que no sé cómo les afectan. Los monstruos a veces tienen reacciones extrañas, ¿sabes? Resulta que los verrugosos, por ejemplo, son muy vulnerables al extracto de menta, que es una planta inofensiva para el resto del mundo. ¿Y qué?», preguntó al ver que Zane la miraba fijamente. «Eres increíble, Aisling», murmuró él, y de pronto la besó con intensidad. Ella se quedó tan estupefacta que fue incapaz de reaccionar. Pero cuando empezaba a relajarse, él se apartó con cierta brusquedad. «Debemos volver a casa ya», dijo con voz ronca, «o no llegaremos antes del anochecer». Se levantó de un salto y tendió la mano a Aisling para ayudarla. Cuando ella se puso en pie, sin embargo, no la soltó, y ella tampoco hizo nada por liberarse. Recorrieron el último trecho del camino en silencio. Aisling quiso hablar, preguntarle acerca del beso, de sus intenciones, de sus sentimientos. Parecía claro que le gustaba, pero ¿hasta qué punto? Ella, por su parte, ya no podía negar que se sentía muy atraída por él. «Quizás deberíamos dejar las cosas claras», pensó. Pero, ¿qué cosas? ¿Quería iniciar una relación con Zane? ¿Lo deseaba él? Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. No sabía muy bien qué decir. Se sentía confusa, pero al mismo tiempo ligera como el aire, con el pecho repleto de una sensación extraña y deliciosa que la invitaba a suspirar y dejarse llevar y a no pensar en nada más que en la presencia de Zane a su lado, en la calidez de su mano sobre su piel. No obstante, debía pensar en otras cosas. Por ejemplo, en el hecho de que iban cogidos de la mano por un paraje lleno de monstruos. Sabía que debía soltarse para tener ambas manos libres por si se producía un ataque. Y aún así, por alguna razón, se veía incapaz de hacerlo. Zane, por su parte, avanzaba silencioso y pensativo, pero relajado. Ella recordó entonces que había detectado la presencia del abrasador antes de que los atacara. También había sido capaz de distinguir a los lenguaraces a simple vista entre las ramas de los árboles, y ni siquiera el tres colas había logrado sorprenderlo con la guardia baja, pese a que se había lanzado sobre ellos mientras se estaban besando. «¿Cómo es posible que se anticipe a sus ataques?», se preguntó maravillada. «¿Cómo sabe que están ahí antes de verlos siquiera?». Lo miró interrogante, pero él le devolvió la mirada, sonriéndole con afecto, y Aisling olvidó lo que estaba pasando. Su corazón se había puesto a latir como un loco otra vez, invocando la calidez de los labios de Zane sobre los suyos, y ya no se planteó nada más.
Así, aún tomados de la mano, llegaron por fin al enclave, donde Kinaxi los estaba guardando. De pie entre las calaveras y cruzada de brazos, parecía la encarnación de alguna antigua diosa de la venganza. ¿Dónde habéis estado?, les reclamó. ¿Se puede saber por qué os habéis ido sin avisar? Hemos ido al bosque, madre, respondió Zane con voz monocorde. ¿Y por qué te has llevado a la chica? Podrían haberla matado los monstruos. No se me ocurre nada. Lo sé, cortó él con brusquedad. No volverá a suceder. Su madre abrió la boca para decir algo, pero finalmente sacudió la cabeza y lo dejó pasar. Zane soltó la mano de Aisling y se adentró en el enclave sin mirar atrás. Ella se dispuso a seguirlo, pero Kinaxi la detuvo. Oye, chica, le dijo, y sus palabras sonaron cortantes, como los apéndices de un tres colas. Espero que sepas lo que haces. ¿Disculpa? No soy tonta. Sé lo que pasa entre vosotros dos. Como le rompas el corazón a mi hijo, yo misma te arrojaré a la cueva de los velludos. ¿Me has entendido? Aisling la contempló perpleja, pero Kinaxi no aguardó a que le respondiera. Se dio la vuelta y siguió a Zane por las calles de la aldea, dejando sola a la muchacha bajo las luces del crepúsculo. Fin del capítulo 19. Ah, y otra cosa, si les gusta, si les gusta que el audiolibro tenga música o debería quitarla, ustedes decidan al final, puedo ponerla más baja si así lo desean. Siento que algunos videos me salen un poco mejor grabados y otros, la voz se escucha más baja y así. Aún aprendo de cómo hago esto. Pero pues si les gusta, qué mejor que eso. Hasta la próxima.